Bien, iniciamos esta tercera parte de las funciones logarítmicas. Gráfica de funciones logarítmicas. Debemos recordar que si una función f, cualquiera que sea biyectiva, biunívoca o función 1 a 1 como también se le conoce, ¿verdad? Tiene dominio A y rango B, entonces su función inversa f-1 tiene dominio B y rango A. Lo que era el dominio de la una pasa a ser el rango de la otra y viceversa. Lo que era el rango de la una pasa a ser el dominio de la otra. Como la función exponencial f de x igual a la x con a diferente de 1 tiene dominio R y rango 0 más infinito, concluimos que la función inversa f-1 de x tiene dominio 0 más infinito y rango R, sin mayor problema. La gráfica de la inversa, es decir, del logaritmo de x, se obtiene al reflejar esta curva exponencial, ¿verdad? A elevado a la x, al reflejarla sobre la recta y igual a x. Si la reflejamos, nos aparece la curva logarítmica, esta que tenemos aquí, logaritmo de x. ¿Okay? La figura anexa nos enseña el caso siempre, el caso de a mayor que 1, por supuesto, a mayor que 1. Seguimos. Gráfica de funciones exponenciales y sus inversas logarítmicas. Bien, aquí tenemos una gráfica bien interesante. Tenemos la recta y igual a x que pasa a ser el espejo o el eje de simetría con respecto a estas dos familias de curvas que están una por encima de la recta, eje de simetría, y la otra por debajo de la recta. La familia de curvas que están por encima de la recta, fíjense que todas pasan por el punto i igual a 1, ¿verdad? Corresponde a la familia de las exponenciales y igual a la x. Aquí tenemos y igual a 2 a la x, y igual a 3 a la x, y igual a 5 a la x, y igual a 10 a la x y cualquier número elevado a la x. ¿Ok? Aquí está toda esta familia. Y cada uno de los miembros de esta familia, que en este momento tiene 4 miembros, ¿verdad? Tiene una imagen simétrica con respecto a la recta y igual a x en la parte inferior. Por ejemplo, y igual a 2 a la x, su inversa o simétrica con respecto al eje será y igual a logaritmo en base 2 de x. Y igual a 3 a la x, la reflejada, la inversa, será y igual a logaritmo en base 3 y así sucesivamente, y igual a logaritmo en base 5 de x y y igual a logaritmo base 10 de x. Aquí están también una familia de curvas logarítmicas, ¿verdad? Eh, que son las inversas respectivas de esta familia de curvas. Bueno, esta gráfica es gracias a GeoGebra. Aquí tienen cada una de las curvas representadas aquí. Okay, ya deberían tener manejando el programita de este GeoGebra, la aplicación que es muy buena, es gratuita y está en internet al alcance de todos. En la gráfica se muestra la familia de funciones exponenciales y igual a 2 a la x, 3 a la x, 5 a la x, 10 a la x con sus respectivas funciones inversas logarítmicas o reflejadas con respecto a la recta y igual a x. Seguimos. Un ejercicio resuelto. Gráfica de funciones logarítmicas. Reflejar la gráfica de funciones logarítmicas. Aquí tenemos un ejemplo. Trazamos la gráfica de cada una de estas curvas. Aquí está la solución A y la solución B. No quiero decirles mucho sobre esto porque quiero que ustedes reflexionen sobre eso y después hagan las preguntas pertinentes, ¿verdad? Que seguramente en la próxima clase harán. Por de pronto, pues, a estudiar ese ejercicio e intentar resolverlo, entenderlo, comprenderlo, razonarlo, hacer mucha reflexión sobre él y crearse su propia opinión. Seguimos. Gráfica de funciones logarítmicas. Otro ejemplo. Graficar una función logarítmica
localizando puntos. Hasta ahora solamente a través de la localización de puntos es como podemos graficar una curva. Hacemos una tabulación. En la parte izquierda ponemos el valor de las X, es decir, el valor de la variable independiente, y en la parte derecha ponemos el valor correspondiente, ¿verdad?, a la, a la, al eje de las Y's, ¿ok?, al rango. Cada punto del dominio tiene una imagen en el rango. Cada punto del dominio tiene una imagen en el rango. ¿De acuerdo? Acuérdense que se trata de funciones que son biyectivas. Bien, solución. Para construir una tabla de valores, escogemos los valores de X que sean potenciales. Claro, aquí podemos poner cualquier valor. Es decir, fíjese, aquí comenzamos de 2 a la 3, es decir, de 8 a 2 a la menos 4. ¿Ok? De 2 a la 3 a 2 a la menos 4. ¿Por qué trabajamos con potencias de 2? Bueno, simplemente porque es que la función tiene base 2. Por eso lo hicimos con potencia de 2. Y aquí tenemos el resultado del logaritmo de esta expresión. Estos puntos los juntamos. Por ejemplo, aquí está el punto que 2 a la 3, 8, 3. 8, 3. Buscamos 1, 2, 4, 6, 8. 8 en la abscisa. Y en la ordenada, 3. Aquí tenemos el par de coordenadas, el par 1, 0. Vamos, 1, 0. Este es el punto. Aquí tenemos el punto 2 a la 2, 4, 4, 2, 2, 3, 4, 4, 2. Y así sucesivamente, punto a punto, vamos construyendo el perfil de esta curva, que es f de x igual logaritmo en base 2 de x. Localizamos esos puntos y los enlazamos hasta obtener lo que aparece como el perfil de esta curva. Seguimos. Desplazar gráficas de funciones logarítmicas. Aquí tenemos como ejemplo: encuentre el dominio de cada una de las dos funciones que estamos proponiendo y tracemos la gráfica correspondiente. Solución. En esta primera parte solamente vamos a hacer la solución, en esta imagen solamente vamos a trabajar con la solución del caso A, es decir, de la curva g de x igual a 2 más logaritmo en base 5 de x. La gráfica, bueno, la gráfica de g que está en rojo, aquí la tienen. G de x igual a 2 más logaritmo base 5 de x. La que tenemos aquí, esta es la curva que corresponde a esta expresión, ¿verdad?, matemática. ¿De acuerdo? A esta función. Esta función tiene como expresión gráfica esta curva en rojo, este perfil rojo que ustedes tienen aquí. Dice, la gráfica, curva en rojo, se obtiene de la gráfica. Claro, ¿cómo se obtiene esto? Bueno, lo podemos hacer punto a punto, pero también lo podemos hacer de la siguiente manera, que es lo que les propongo. Hagamos la curva, comencemos por graficar la curva g de x o f de x igual a logaritmo en base 5 de x. Aquí la tienen. F de x igual a logaritmo en base 5 de x. Una curva fácil de trazar, aquí la tenemos, ¿okay?, punto a punto. Pero ¿qué pasa? Fíjense, ¿cuál es la variable independiente? X. ¿Y cuál es la variable dependiente? Es decir, la variable dependiente, logaritmo de x. ¿Qué pasa si al logaritmo de x, ¿verdad?, que está en el eje de las ordenadas, le sumamos 2? Si al logaritmo de x le sumamos 2, entonces vamos a ver que el perfil de esta curva se va a desplazar 2 puntos hacia arriba en la dirección positiva del eje de las Y's. ¿Ok? Por ejemplo, cuando x vale 0, cuando x vale 0, ¿cuánto vale y? Y vale con tendencia hacia el menos infinito. ¿Y qué pasa cuando x vale 1? Logaritmo de 1. Sabemos que el logaritmo de 1 es 0, ¿verdad? 0, pero si a ese 0
le sumamos 2, 0 más 2 nos da 2. Entonces este punto no va a estar aquí, sino va a estar aquí. ¿Ve? Y punto a punto, cada valor de la ordenada que le sumamos 2 está por aquí. Cada valor de la ordenada que le sumemos 2 está por aquí. Este valor de la ordenada es este. Si le sumamos 2 nos da este. Y así sucesivamente. Entonces, al incrementarle al rango, ¿verdad? Al conjunto de llegada, al incrementarle 2 unidades, lo que estamos haciendo es que la curva esta, logaritmo de x, la vamos a desplazar sobre el eje de las ordenadas 2 unidades. Aquí le estamos sumando 2. ¿Qué pasaría si en vez de sumarle 2 le restamos 2? Si le restamos 2, entonces es posible que esta curva, en vez de aparecerse por la parte superior, se aparezca por la parte inferior. Pero eso lo vamos a ver más adelante. El dominio de f, siempre el dominio es en el eje de las x, ¿eh? Es desde 0 hasta más infinito, que sea esta o que sea esta, siempre el dominio será desde 0 hasta más infinito. Por supuesto, sin incluir el 0, mírenlo aquí, y sin incluir al más infinito. Seguimos. Continuamos con la solución del problema que tenemos planteado, ¿no? Bien, el caso B, h de x es igual a logaritmo de, en base 10 de x menos 3. Por supuesto que para trabajar esto vamos a comenzar por h logaritmo de x. ¿Ok? Aquí lo tenemos. Aquí tenemos el eje de las y's, aquí tenemos el eje de las x, aquí tenemos el centro, el origen de coordenadas, ¿verdad? Y aquí tenemos la curva logarítmica base. Y igual a logaritmo de x. Y igual a logaritmo de x. Aquí le estamos restando a x, le estamos restando 3. No le estamos restando al rango, sino que le estamos restando a la variable independiente que está en el eje de las x. Al dominio le estamos restando 3. Cuando a x le estamos restando 3, ¿verdad? ¿Cuándo valdrá esto 0? Cuando x valga 3. X vale 3, nos da 3 menos 3 igual a 0, y el logaritmo de 0 es el que tiende al menos infinito. Entonces, aquí tenemos x igual a 3, ¿verdad? Y cuando x vale 0, aquí, cuando x vale 3, perdón, entonces vemos esta curva roja que tiende a menos infinito. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando el logaritmo? Entonces vemos que esta curva azul, ¿verdad? Cuando le restamos 3 a la variable independiente x, pareciera que la curva azul se desplaza hacia la derecha 1, 2, 3 puntos. Hay un desplazamiento de la curva hacia la derecha. Tenemos la misma curva, pero desplazada 3 unidades del eje cartesiano hacia la derecha según el sentido positivo de las x. ¿Y qué pasa si en vez de restarle 3 unidades le sumáramos 3 unidades? Entonces, ¿cuándo valdría esta expresión? Valdría 0. Esta expresión valdría 0 cuando la x valga menos 3. Entonces tendríamos que hacer 0, menos 1, menos 2 y menos 3. Y aquí tendríamos la nueva asíntota. X igual a menos 3. Y entonces cuando esto valga 0, este logaritmo va a tender al menos infinito. Y lo tendríamos tendiendo hacia el menos infinito. Y esta sería la curva propuesta, ¿verdad? En verde, para cuando a la variable x le sumamos 3 unidades del eje cartesiano. Entonces, cuando le restamos a la curva base, logaritmo de x, le restamos a la variable x independiente, le restamos unidades, se desplaza hacia la derecha, y cuando le sumamos unidades se desplaza hacia la izquierda. Eso lo estamos haciendo por simple constatación cuando nosotros hacemos para valores de x, valor de x1, valor de x. ¿Qué pasa, por ejemplo, verdad? Si a x le ponemos menos 2, a x le ponemos el valor de menos 2 más 3 da 1, y el logaritmo de 1 es 0, y aquí lo tienen. ¿Eh? Aquí lo tienen.
Logaritmo de 1, 0 para el azul. Y logaritmo de 4, 4. Bueno, 4 porque es x vale 4, 4 menos 3 da 1. Logaritmo de 1, 0. Logaritmo de 1, 0. Y logaritmo de 1, 0, que en este caso es menos 2. Menos 2 más 3 da 1. X igual a 1. Y 4 menos 3 da 1. Aquí lo tienen. Desplazamientos hacia la derecha, desplazamientos hacia la izquierda sobre el eje de las X, porque estamos haciendo cambios en el valor de la variable independiente X. ¿Okay? Espero que esto le haya quedado claro. En el caso base, la curva en azul, ¿verdad? La asíntota es el eje de las Y's. Cuando nos desplazamos hacia la derecha y tenemos la curva roja, entonces tenemos que la asíntota es x igual a 3, la que tenemos aquí en azul, punteado. Y cuando nos desplazamos hacia la izquierda, y entonces tenemos x más 3, entonces la asíntota es x igual a menos 3. Y aquí tenemos las tres asíntotas para las tres curvas, la verde, la azul y la roja. ¿Y cuáles son los dominios? Pues los dominios siempre serán la parte positiva de los ejes, ¿verdad? En el caso de la curva roja sería desde más 3 hasta más infinito. En el caso de x, la curva azul sería desde 0 hasta más infinito. Y en el caso de la curva verde sería desde menos 3 hasta más infinito. Y los rangos, bueno, los rangos siguen siendo de menos infinito a más infinito en los tres casos. ¿Ok? Vamos a ver qué nos cuenta la lámina, además de esto. Si la gráfica de h se obtiene de la gráfica base, claro, la gráfica base es la curva base, que es logaritmo en base, en este caso es base 10, cualquier base. Esto es válido para cualquier base. ¿Ok? La curva base de x. ¿Ok? Desplazándonos a la derecha, curva roja, y desplazándonos hacia la izquierda. ¿Ok? Y ya está. Bien, ¿qué más nos cuenta esta gráfica? Ah, bueno, aquí simplemente para recordarle que cuando trabajamos con logaritmos estamos trabajando con los exponentes. Miren, los logaritmos son los exponentes de una base al que hay que elevar a ese exponente para que nos dé el número. ¿Qué número? Bueno, es el número del logaritmo al que estamos calculando su respectivo logaritmo. ¿De acuerdo? Y recordar siempre que es mejor a veces trabajar. Por ejemplo, imagínense ustedes en una hoja de trabajo, una hoja cuadriculada para hacer una curva. Es mejor trabajar en una escala de 1, 2, 3, 4 hasta el 10, por decir algo, que trabajar en una escala que va del 10 al 100, al 1000, al 10.000. Sería incómodo trabajar con este orden de magnitudes, por eso se prefiere entonces trabajar, en vez de trabajar con las x, trabajar con los logaritmos de las x, cuando los x varían en rangos muy grandes. ¿De acuerdo? Eso solamente a título de recordatorio. Ok, seguimos y vamos a ver qué más nos cuenta esta curva. Y aquí tenemos el dominio. Entonces el dominio para la curva esta B sería desde más 3 hasta más infinito. Aquí lo tienen, tal cual lo habíamos comentado anteriormente, de más 3 al infinito. Y fíjense que no incluye el 3, no lo incluye. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ella se le acerca asintóticamente, es decir, que lo tocará en el infinito, y para los casos prácticos pues no lo está tocando. Seguimos. Y aquí tenemos de una manera resumida los dos casos posibles. Desplazamientos en el eje de las X cuando variamos la variable independiente X, y desplazamiento en el eje de las Y cuando hacemos variaciones para el rango. Aquí hacemos variaciones para el dominio, el eje de las X, y aquí hacemos variaciones para el rango, el eje de las Y. ¿Ok? Todo esto es el rango. Aquí le estamos sumando 2. Todo esto es el rango. Y todo esto es el rango. Aquí, no le aquí le restamos 2. ¿Ok? Aquí al dominio le quitamos 3 a la X, y aquí le sumamos 3. Mire cómo se desplaza a la izquierda o a la derecha según el caso. Aquí al rango le sumamos 2 y sube. Y aquí al rango le sumamos 2 y se desplaza en el sentido negativo de las I's. Eso deben estudiarlo, trabajarlo, comprenderlo, reflexionarlo, razonarlo y aprendérselo como si fuera el Padre Nuestro.
¿ok? Porque le va a servir de mucho no solamente en estos meses por venir, la continuación de las clases, sino para su carrera y después como profesionales de la ingeniería. Y creo que con esto estamos terminando este videíto por el momento. Bien, muchas gracias por su atención y espero que les haya servido de mucho este videíto y nos veremos en un próximo video. Muchas gracias.